la parte de los fármacos, por ejemplo, en hiperglicemia, el azúcar, en el manejo de la diabetes, ¿cuál es el tratamiento? Ahí ven, según la AJA, primera línea, SGLT2, ¿no? Y GLP-1, ¿no? Y según la Acción la Americana de Diabetes, igual, SGLT2 y GLP-1. Las dos coinciden en eso, ¿no? En los pacientes con riesgo cardiovascular, los cardiólogos dicen primero SGLT2, y si no se puede, ya, bueno, use el GLP-1, o sea, el inyectable, que es la incretina, ¿no? Pero primero es SGLT2, ¿no? Igual, si el paciente tiene falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, o tiene daño renal, mejor es el SGLT2, los glucosúricos, ¿no? Entonces, vemos que hay una coincidencia tanto de los cardiólogos como de los endocrinólogos en usar los SGLT2, ¿no? Y vemos también en la parte baja, dice ahí enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, digamos, tanto en diabéticos como tanto los cardiólogos como la ADA mencionan lo mismo, que los SGLT2 es la primera opción, tanto para falla cardíaca, para enfermedad coronaria, como para nefropatía. Entonces, siguiente. Y aquí vemos las otras guías. La guía de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, ¿no? La guía de la Sociedad Europea de Cardiología conjunta con la Asociación Europea de Estudio de la Diabetes, la guía del Consejo de Medidas Preventivas de los Estados Unidos y la guía de los nefrólogos. Entonces, en todas ellas, ¿no? Se menciona bueno, en las primeras guías, SGLT2, ¿no? Y GLP-1. Y cuando hay falla cardíaca y problema renal, principalmente los SGLT2, no los GLP-1. En el caso de que no se pudiese usar, ahí recién pasamos a los GLP-1, pero los SGLT2 son los que predominan en todas las guías. Entonces, con estas dos diapositivas últimas, ¿no? Donde están las 6 guías, prácticamente tenemos resumida la presentación de hoy día y la presentación de la próxima semana, en el sentido de que los SGLT2 son la tendencia, ¿no? Podría ser que más adelante se desarrollen otras moléculas, como vamos a dar algunos anuncios durante la presentación, pero los SGLT2 están en las 6 guías más importantes que evalúan el riesgo cardiovascular, ¿no? El daño renal y las medidas más preventivas como dieta. La siguiente diapositiva vemos que la guía no solamente habla del corazón y del riñón, sino también habla de dieta, estilo de vida, ¿no? La presión arterial y los lípidos, que hay pequeñas diferencias entre una guía y otra, pero en general ya es mucho conocido, digamos, tenemos que tener cuanto más bajan los valores de presión arterial, mejor bajo o más bajos son los valores de lípidos. En los lípidos, la siguiente, por ejemplo, hay pequeñas diferencias entre la guía americana y la guía americana del corazón y la Asociación Americana de Diabetes, que se basan identificando poblaciones de riesgo versus los europeos que tratan con el nivel del LDL, ¿no? Pero en lo demás son muy coincidentes. La gran, digamos, afirmación en la guía del 2022 es que los SGLT2 y los GLP-1 han salido con fuerza como terapia de primera línea, ¿no? Antes, hasta el 2021 era segunda línea. Primero era metformina y dieta, y después se incluía si el paciente tenía problemas cardiovasculares, SGLT2 y GLP-1. Lo que dicen estas guías es que ahora ya la metformina es una más de primera línea. Está luchando o compitiendo con SGLT2, GLP-1 y metformina. O sea, sería una de 3. Entonces, ¿cuál es el problema? Los críticos, porque digamos, todo documento tiene gente que lo apoya y gente que lo rechaza. El principal obstáculo es el tema económico, el costo, ¿no? Que muchas de estas moléculas son muy caras para muchos de nuestros pacientes que no tienen algún tipo de seguro que los coberture, ¿no? Entonces, en nuestros sistemas públicos, por ejemplo, no tenemos SGLT2 y GLP-1, ¿no? Entonces, en algunos sitios se están intentando hacer, digamos, determinadas autorizaciones parciales, ¿no? Pero los seguros nacionales digamos, el MINSA, Salud, no tienen estos fármacos que están vistos como, digamos, la terapia de primera línea en las guías mundiales más importantes, ¿no? Siguiente. Entonces, habíamos mencionado que lo que vamos a tratar hoy día es la guía americana.
la guía americana del 2022. No habrán notado que en ningún título dice guía, guidelines o guía clínica, sino dice estándares de los cuidados médicos en diabetes, estándares. Algunos lo traducen como las normas o directrices, porque más que para hacer un libro, una revisión de diabetes, son normas que orientan o dirigen. La misma guía le dice, esto no es una receta de cocina, no hay que seguirlo al pie de la letra, sino que usted tiene que adaptarlo, individualizarlo a las preferencias del paciente. Usted tiene que darle las opciones al paciente de la información, pero con el paciente discutir la terapia si es que pues, está en posibilidades de cumplir con este tipo de terapia, ¿no? Siguiente. Entonces, dentro de la introducción de la Asociación Americana del documento, mencionan un metaanálisis que se hizo en el año 2000, o sea, hace 2 años, donde evaluaban cada una de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, cada una de las recomendaciones que se estaban dando hasta ese momento, y evaluaban el costo-efectividad, ¿no? Para ver qué tan efectivas eran estas medidas para ahorrar dinero, digamos, ¿no? O por lo menos ser costo-efectivas, digamos, en cuanto a alcanzar los objetivos de tratamiento. Vemos que la mayoría de recomendaciones con un intervalo de confianza al 95% son costo-efectivas y algunas que son muy baratas, como la educación sobre el pie diabético, por ejemplo, resulta que ahorra dinero, muchísimo dinero. Entonces, este metaanálisis está muy bonito, ¿no? Es una documentación reciente. Vamos a tratar de compartir la presentación con los asistentes a través de un link que les vamos a dar del Drive para que puedan acceder a la publicación de esta información, ¿no? Que hemos, digamos, colocado principalmente la guía, pero la hemos enriquecido con algunos documentos. Este es un metaanálisis donde se detalla el costo-efectividad de cada una de las intervenciones, y hay intervenciones no necesariamente farmacológicas como darle educación al paciente acerca de su pie diabético, que resulta ser mucho más beneficiosa en cuanto a costo-efectividad, ¿no? En la población diabética a la cual nos debemos. La siguiente. La misma guía menciona de que si uno quiere más detalles acerca del tratamiento, la Asociación Americana de Diabetes tiene estos 3 libros, ¿no? Un libro para el manejo de la diabetes tipo 1, un libro para el manejo de la diabetes tipo 2 y otro con todos los fármacos actualizados. O sea, las últimas versiones son de este año, ¿no? Y son textos de referencia, ¿no? Estos sí tienen costo. La guía que estamos discutiendo esta noche está libre en todos sus recursos, ¿no? Está totalmente libre, pero los libros sí tienen un costo. La siguiente. Entonces, el enfoque, digamos, actual o la tendencia actual, las guías de la zona americana de diabéticos ha ido cambiando con el tiempo en el foco de interés, ¿no? Pero en los últimos años, el foco ha sido sobre daño de órgano diana, principalmente cardiovascular, se ha agregado el daño renal, ¿no? Y ahora es el enfoque que se está dando hacia los daños de órganos blancos, la enfermedad macrovascular, ¿no? En la década del 90, digamos, el énfasis era sobre las complicaciones microvasculares, retinopatía, neuropatía, ¿no? Pero esto ha ido cambiando y la tendencia actual es no solo normalizar la glucosa, sino que los fármacos disminuyen los eventos cardiovasculares. La siguiente. La siguiente. Bueno, mientras carga la presentación, entonces la guía de la Asociación Americana de Diabetes está dividida en 17 capítulos, ¿no? Los primeros, digamos, 8 o 9 capítulos están vinculados con el tema de las medidas preventivas de detección, el manejo, ¿no? Y a la parte 10 en adelante se refiere a complicaciones y a poblaciones específicas, ¿no? En cuanto a doctor Sarabia, la presentación,
¿La tenemos disponible? Bueno. Bueno, entonces vamos a ir explicando. ¿Alguien me puede confirmar si me escucha? ¿Aló? Buenas noches, sí, Sí, se le escucha, doctor. Ah, ok, ya, perfecto. Entonces, la guía de la Asociación Americana de Diabetes se actualiza, entonces, ha tenido este año digamos, puntos importantes en los cuales se han enfatizado. El primer punto es en el tema del screening, o sea, en Estados Unidos ellos hacen un tamizaje, ¿no? Digamos que incluye a toda su población, entonces ese tamizaje hasta el año 2021 era indicado para las personas de mayores de 45 años. A todas las personas mayores de 45 años tenía que hacerse una glucosa anual para hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, este programa de medidas preventivas de los Estados Unidos ya lo rebajó a 35 años. Y la Sudamericana se ha sumado a ese pedido. Entonces, de que cualquier persona, basta con tener 35 años, debe hacerse una prueba para descartar diabetes, ¿no? Nosotros, como su grupo o minoría en Estados Unidos, los hispanos, también estamos en ese grupo, ¿no? de los 35 años, pero digamos, hay una recomendación adicional que es por etnias o por razas, en las cuales dice que, por ejemplo, para personas que tienen obesidad, ¿no? Esa descarte de diabetes o ese screening de diabetes puede hacerse mucho antes, ¿no? Puede hacerse mucho tiempo antes, ¿no? Apenas, digamos, un adulto que tenga obesidad puede hacerse el screening, ¿no? Usualmente ellos lo hacían cada 3 años, pero consideran, por ejemplo, para 35 años, ¿por qué lo han bajado a 35 años? Porque los hispanos con índice de masa de 19, 20 tenían una tasa alta de diabetes más que la población la población blanca, ¿no? O caucásica. Muy bien, ¿podemos ya colocar la presentación? Sí, disculpe, ¿en qué diapositiva está? Ponla allí y retrocedes hasta donde está dos o tres diapositivas, retrocede de esta donde estás. ¿Ahí está bien o una más? Ya, ahí está bien, ya. Listo, Ya, disculpe. vamos a poner pantalla completa. Muy bien. Entonces, la Asociación Americana de Diabetes, habíamos mencionado que en el 2002 desarrolló lo que se llama, o sea, acopló a lo que es la medicina basada en evidencia, ¿no? Hacer recomendaciones en función de los estudios clínicos. Entonces, tiene 4 grados, el A, que son los estudios clínicos bien controlados, ¿no? Incluye también metaanálisis, el B, que digamos son estudios clínicos no tan bien diseñados, el C, que son los estudios epidemiológicos, la siguiente, y la E, que es la famosa opinión de expertos. Entonces, entre el 2002, ¿no? Y el 2014, digamos que eran los primeros años que se empezó a trabajar el sistema de medicina basada en evidencias, la mayor parte de las recomendaciones eran, lamentablemente, opinión de expertos, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Aló? Entonces, pero esto, la siguiente también. Entonces, en el 2015 hicieron un análisis, más que un análisis de cómo fueron variando. Entonces, agruparon A y B como alta evidencia y C y E como baja evidencia. Y en el 2014 se dieron cuenta que por primera vez en todos los años que tenía la guía, la mayor parte de recomendaciones ya eran de alta evidencia. La guía 2022 tiene el 70% de recomendaciones A y B.
sea, de alta evidencia, ¿no? Y solo un 30% que es de baja evidencia, estudios epidemiológicos y estudios de opinión de expertos, ¿no? Solamente, ¿no? Entonces, pero ha mejorado la calidad. Siguiente, pero dentro de los temas que trataba la guía no era uniforme, ¿no? O sea que la mayor parte de la evidencia era sobre control de la glucosa, la enfermedad cardiovascular, pero la parte de, por ejemplo, los temas pediátricos y los temas obstétricos habían sido descuidados, ¿no? Entonces, pero ya a partir de 2010 empezaron a aparecer publicaciones a partir de estos análisis, para eso sirven estos análisis, para ver los huecos, dónde están, dónde nos falta información y generar estudios clínicos que nos permitan diseñar nuevas evidencias, ¿no? Entonces, han mejorado. Entonces, tenemos una guía con cada vez mayor respaldo en estudios clínicos. Siguiente. Entonces, esta es la tabla de contenidos, como les explicaba, son 17 capítulos. En realidad, toda la guía tiene más de 450 recomendaciones. Cada recomendación es como una oración o una ley o una norma que tendríamos que aplicar nosotros, ¿no? Conocerla primero y aplicarla después, ¿no? Siempre y cuando sea posible hacerlo en algunas cosas por el tema de costo, por la industria farmacéutica que sectoriza, digamos, en función de la posibilidad de que se pueda tener demandado el producto al costo que ellos le dan, entonces no llegan a veces a Sudamérica, ¿no? Entonces, a veces no es posible, aunque uno tenga el conocimiento, poder aplicarlo, ¿no? Porque simplemente no tenemos acceso a esa tecnología. Sin embargo, muchas cosas sí han llegado y seguirán llegando, y a medida que mejore el tema de costos, probablemente vamos a tenerlas. Entonces vamos a ir desarrollando algunas de las cosas más importantes de estos contenidos, ¿no? Como hay un documento, la misma Asociación Americana de Diabetes tiene una presentación en PowerPoint que tiene 320 diapositivas, ¿no? Entonces, donde uno puede ver, esa está en inglés. Acá hemos tratado de traducir muchos de los contenidos al español o encontrar documentos donde estaban traducidos al español muchas de las recomendaciones, pero la presentación original solo está en inglés. Hay algunas páginas web, también hay videos en YouTube donde se comentan partes de las guías, ¿no? En aspectos puntuales. Bien, adelante, por favor, la siguiente. Entonces, la primera capítulo era acerca de digamos, lo que vendría a ser la promoción y la formación de los cuidados, la estructuración la atención al paciente con diabetes, la estructuración de los servicios a diabetes. Entonces, hay 6 recomendaciones y una cantidad alta de referencias, 111 referencias, siguiente, pero la principal recomendación es que tratemos de educar a nuestro paciente. La alfabetización en salud, que conozca mucho, empoderarlo de lo que es su alimentación, su dieta, su cuerpo, conceptos no solo sobre diabetes, sino sobre otros aspectos de enfermedades acerca de la alfabetización en salud, bajo el modelo siguiente, el modelo de atención al paciente de enfermedad crónica, ¿no? Este es el modelo que les ha dado mucho uso y involucra darle un papel más activo al paciente y que los servicios de salud sean proactivos, no reactivos. No esperar que el paciente haga un pie diabético, una cetoacidosis para que recién intervengamos en nuestros hospitales, sino fortalecer, digamos, una cadena de servicios desde la atención primaria, con participación no solo de los endocrinólogos, que a veces son poquitos, o hay ciudades que ni siquiera tienen endocrinólogos, pero tienen médicos internistas, tienen médicos generales, tienen nutricionistas, tienen psicólogos y tienen muchísimos profesionales que hacen muchas cosas mejor que el especialista, ¿no? Y nos pueden ayudar a dar soporte y a mejorar la calidad de atención, ¿no? Se enfatiza mucho en el automonitoreo y en el tema, la parte emocional del paciente y el apoyo familiar. Entonces, estos son los 6 elementos del modelo de atención de enfermedad crónica, ¿no? Hay mucha información que desglosa cada uno de estos ítems en la guía. La siguiente. El segundo capítulo se refiere a lo que clásicamente hablamos de quién es diabético, cómo lo clasificamos, cómo lo diagnosticamos, ¿no? Y cómo diagnosticamos algunos subtipos, ¿no? La diabetes del embarazo,
¿Cómo evaluamos al niño? La siguiente, son 30 recomendaciones y fíjense el número de referencias va subiendo, 250 referencias, ¿no? Entonces, este es el primer novedad de este año, que era que ya las guías ya no empiezan a hacer descarte de diabetes a los 45, sino a los 35 años. O sea, si tenemos ya muchos de nosotros más de 35 años, es mejor que empecemos a hacernos controles de glucosa para ir detectando aquellos que están en prediabetes o en riesgo de hacer diabetes, ¿no? Si tenemos hiperglicemia, es mejor ir a los establecimientos para ir evitando que progresemos a diabetes o a prediabetes, ¿no? Y corrigiendo algunos factores de riesgo. Entonces, la idea es, cuanto más temprano se empiece, como hemos visto en el primer metaanálisis, mayores son los resultados costo efectivos. La siguiente. En la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, felizmente rara, más rara en nuestro medio, es alrededor del 3%, en otras poblaciones puede ser del 5 a 10%, es una enfermedad autoinmune, pero puede ser detectada con anticuerpos, mucho antes de que aparezca con la cetoacidosis, ¿no? Que afecta a nuestros niños. Entonces, si hay algún familiar con diabetes tipo 1, podemos hacer algunos marcadores de autoinmunidad para detectar las fases iniciales antes de que aparezcan familiares, ¿no? No se inicialmente no se recomienda hacer un screening masivo de anticuerpos porque son muy caros, ¿no? Pero, digamos, existen para ciertas poblaciones la posibilidad de hacer anticuerpos para detectar este tipo de diabetes, la diabetes tipo 1, que es una minoría en nuestra población. La siguiente. Lo que sigue son ya lo que todos sabemos ya, esto no ha cambiado, son los criterios de diabetes, glucosa en ayunas de más de 126, glucosa a las 2 horas más de 200, hemoglobina glicosilada de más de 6.5, sin embargo, la hemoglobina glicosilada en Sudamérica y en nuestro país hay distintas metodologías. Entonces, muchos países han optado por no usar, a pesar de que lo dice la guía americana, porque no tenemos estandarizado. Predomina principalmente la glucosa en ayunas más de 126, glucosa postprandial más de 200, ¿no? Y si un paciente llega a la emergencia con síntomas de diabetes y una glucosa más de 200, eso es diabetes. Normalmente se requieren dos controles, pero si el paciente le llega con 300 o 400 a la emergencia, eso es diabetes, ¿no? Si el paciente tiene, digamos, qué sé yo, una pancreatitis o o un ACV o un infarto, usted tiene que asumir que es diabético, ¿no? Si después lo desea reevaluar ya por consultorio, pero tiene que manejarlo como un paciente diabético en una crisis hiperglicémica, que va a ser el tercer tema de este curso. La siguiente. Estos son los criterios para identificar o para personas que tienen riesgo de volverse diabéticos y a cuáles debiéramos hacer las pruebas antes mencionadas, la glucosa, el test de tolerancia, ¿no? Y en el caso de que haya buen laboratorio, bueno, la hemoglobina glicosilada a todas estas personas, pero podríamos resumirla principalmente a aquellos que tienen obesidad y aquellos que tienen familiares con diabetes. Esas son las poblaciones que tienen mayor riesgo de volverse diabéticos. Aquellos que están con sobrepeso, aquellos que están con familiares muy cercanos de diabetes, ¿no? El tercer factor es la edad. Cuanto más avanzamos en edad, mayores probabilidades tenemos de hacer diabetes. La siguiente. El siguiente es igual las mismas condiciones para los niños, ¿no? Digamos, los niños, principalmente aquellos que tienen sobrepeso, que han sido macrosómicos, que han sido de madre diabética, o que tienen algunos indicios ya de resistencia a la insulina, como acantosis, son los que debiéramos hacer seguimiento también de glucosa, porque muchos de estos niños hacen diabetes. Antes la diabetes más común en niños era la diabetes tipo 1, pero cada vez tenemos en los consultorios mayor presencia de niños con diabetes tipo 2, la diabetes vinculada a la obesidad. La siguiente. Entonces, la prediabetes, ¿no? Muchos laboratorios ponen como normal glucosa hasta 110, y a veces son laboratorios muy buenos de Lima, pero dicen 110. La glucosa normal es hasta 99. Entre 100 y 125 en ayunas es prediabetes, Entonces, 105, 101, 102 no son normales. La glucosa a las 2 horas entre 140 y 199 de un test de tolerancia también es prediabetes. Y hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4 también es prediabetes. Esto también no ha cambiado, esto es lo mismo. Siguiente. Bueno, tenemos varios esquemas para para diagnóstico de diabetes mellitus gestacional.
El concepto actual siguiente es que se haga un solo test, ¿no? Antes había el paso 1, paso 2, un test de tolerancia, pero no con 100 gramos, sino con 75 gramos, es la prueba de oro hasta actual, para evaluar las gestantes con diabetes. Y esos son los puntos de corte para evaluar diabetes, ¿no? Siguiente. El tercer capítulo habla de cómo, digamos, si hemos identificado personas que están en prediabetes o personas que están con factores de riesgo, están gorditos, tienen familiares diabéticos, ¿qué hacemos para que estas personas no se vuelvan diabéticas? ¿No? Que ya está bien, le decimos así, usted tiene 105, usted tiene 106, le sobran 10 o 20 kilitos, su índice de masa está encima de 30. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, doctor? ¿Qué hago, doctor? No quiero ser diabético como mi mamá. La siguiente. Entonces, la guía sudamericana de diabetes, implica que se basa en un estudio que ya es muy antiguo, ya que tiene más de 20 años ya, el estudio DPP, ¿no? Que demostró que las intervenciones en estilo de vida, digamos, hacer dieta y ejercicio, son superiores a los medicamentos. En este caso, lo que probaron fue metformina, ¿no? Disminuía, digamos, el doble de veces la incidencia de diabetes que los medicamentos. Y muchos otros estudios que replicaron el DPP probaron lo mismo, que a lo más los medicamentos pueden igualar, ¿no? Entonces, en prevención no pierde vigencia el DPP. El DPP fue publicado ya hace más de 20 años ya, ¿no? Y sigue siendo vigente en las guías actuales 2022, ¿no? Donde hay muchísimos fármacos, pero por lo que es prevención, estilo de vida va como primera línea. En las personas que ya tienen prediabetes, dos criterios, glucosa en ayunas alterada y hemoglobina glicosilada alterada, o también la glucosa postprandial alterada, se puede usar metformina, ¿no? Obviamente, el uso de metformina a veces puede producir deficiencia de vitamina B2, entonces hay que chequear también la vitamina B2 en esta población, ¿no? Pero metformina es una buena opción a estilo de vida también. Si se hacen las dos cosas, mejor. Eso no fue probado en este estudio, pero es una buena opción. La siguiente. Entonces, bueno, esto es lo mismo de la metformina, la siguiente, del DPP. Entonces, en la siguiente parte, ya viene esto, en la primera guía del año 89, cuando uno revisa la guía, lo único que había parecía una historia clínica, había datos de antecedentes, luego datos del examen físico, datos del laboratorio, datos del seguimiento, parecía la historia clínica que nosotros hacemos en los hospitales desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, el capítulo 4 es eso, ¿no? Digamos, una evaluación integral del paciente diabético, que no solo evalúa la glucosa, muchos pacientes que el endocrinólogo solo mide la glucosa en el dedito, ¿no? Eso es una evaluación incompleta. La siguiente. Entonces, dentro de esta guía, la novedad es que, por ejemplo, algunos aspectos como el hígado graso o la esteatosis hepática han sido resaltados como parte que deben ser evaluados o deben ser investigados, que no habían sido considerados anteriormente. ¿No se escucha? Aló, ya. Sí, sí se escucha, doctor. Ok, ya. La siguiente, Todo bien, por favor. todo bien. Siguiente. Muy bien. Otro de los aspectos importantes, obviamente, el tema de la pandemia también está presente en las guías. Y los pacientes con diabetes, ustedes recordarán que siempre ha sido considerado como población de alto riesgo, tenían mayor mortalidad, casos más severos, y obviamente la vacuna ha protegido a esta población, porque también muchos de los pacientes con diabetes también coincidentemente tienen problemas de sobrepeso, ¿no? Entonces, tanto la diabetes y la obesidad, que están intrincadas una de la otra, condicionaban a esta población de altísimo riesgo, y la recomendación es unánime que deben vacunarse las 3 dosis de ser posible, ¿no? Para tanto adultos como niños que no tengan algunas otras contraindicaciones hacia las vacunas, pero la mayor parte de personas con diabetes deben recibir la vacuna para el COVID-19. Siguiente. Entonces, también se enfatiza que debemos ser muy respetuosos, ¿no? Digamos, a veces por nuestra formación nos tratamos de transformarnos en lugar de médicos en jueces, y hacemos muchos juicios de valor, y no debemos referirnos digamos, debemos bien tratar de desligarnos de estos paradigmas, de estigmatizar, digamos, las conductas que el paciente
se haya salido no haya adherencia al tratamiento, no llamar la atención, sino más bien tratar de comprender el contexto de por qué ocurre eso, ¿no? Y tratar de dar explicaciones basadas en hechos, en fisiología, en conocimientos, ¿no? Para ganarnos el respeto. Entonces, y principalmente obviar los términos como les habíamos mencionado, persona o diabético por persona con diabetes. Tratar de que el lenguaje sea más amical y trate de dar más educación y no tanto juicios de valores, ¿no? La siguiente. Entonces ya en el tema de la evaluación integral, entonces hay un ciclo, ¿no? Un ciclo de toma de decisiones para el tratamiento. Este ciclo de toma de decisiones, aquí lo vemos el mapa completo, vamos a tratar de revisarlo en chiquito, porque la letra es muy pequeñita, vamos a la siguiente. Entonces, pero incluye primero, lo busca dos cosas, ¿no? Darle mayor calidad de vida a la persona y busca evitar las complicaciones. Fíjense que ahí no dice normalizar la glucosa, ¿no? Entonces, pero si normaliza la glucosa y corrige los demás factores cardiovasculares, va a disminuir las complicaciones. Pero principalmente no nos interesa la glucosa al momento, sino que ese paciente no se infarte, ¿no? Y optimizar la calidad de vida, ¿no? Que el paciente tenga una vida que no afecte su vida, ¿no? Si va a ir preso, digamos, de su glucómetro y no va a poder desarrollarse como en los distintos ámbitos de persona, tampoco va a haber mucho éxito a largo plazo. La siguiente. Entonces, ¿esto qué implica? Primero, evaluar las características de nuestros pacientes, esto básicamente con una buena historia clínica, ¿no? Donde se revisan todos los antecedentes. Siguiente. Luego, ya ver los tratamientos más adecuados. Ya hemos visto que en las guías principalmente están orientadas a disminuir eventos cardiovasculares. Entonces, si se identifica eso primero. Luego en las guías vamos a ver que después de ver si no tiene nada cardiovascular, interesa ver si el paciente está obeso. Entonces, si está obeso, hay que escoger un fármaco que lo ayude a mejorar su peso. Y luego, si no hay problema de obesidad, hay que ver si el paciente tiene riesgo de hacer hipoglicemia. Si el paciente tiene una historia de que a cada rato visita la emergencia por hipoglicemias, tenemos que usar un medicamento que no aumente el riesgo de hipoglicemia, ¿no? Y por último, el tema tema del costo, ¿no? Si el paciente tiene pocos ingresos, él mismo paga a veces su consulta, su atención, ¿no? Entonces, puede que los SGLT2 y las incretinas, los análogos del receptor de GLP-1 sean muy buenos, pero de repente el paciente no va a poder sostener en el tiempo un tratamiento de eso. Entonces, si el costo es un problema, hay que escoger los fármacos más baratos para que sean accesibles, ¿no? O que algún sistema pueda ingresar a algún sistema que pueda pagar esos medicamentos. Entonces, esas son algunas limitaciones que orientan el tratamiento o circunscriben ya las opciones de tratamiento. La siguiente. Entonces, luego de eso ya hay que compartir nuestra idea del tratamiento con el paciente, ¿no? Y educar al paciente, porque si el paciente no recibe la educación suficiente, no está convencido de los beneficios, probablemente abandone muy pronto la terapia. La siguiente. Luego, entonces se acuerda, se ponen metas, digamos, cuánto piensa bajar de peso, cuánto va a bajar la presión arterial, con qué frecuencia se van a hacer, y tiene que ser realista, ¿no? Si el paciente, digamos, tiene una obesidad muy severa, el paciente, digamos, pesa 150 kilos, no vamos a pretender que un mes baje a 70 kilos, ¿no? Es algo irreal. Entonces, lo ideal es que el objetivo tiene que ser realista. Si el paciente baja 1 o 2 kilos para la siguiente consulta, probablemente no esté normal su índice de masa corporal, pero probablemente obtenga una mejoría en sus niveles de presión arterial, en sus niveles de glucosa, con una pérdida mínima de peso, ¿no? Pero que esa pérdida sea sostenible. A veces con que no suba más el paciente de peso ya es un avance. Entonces las metas tienen que ser realistas. La siguiente. Y estas metas tienen que ser revisadas cada 3 meses, ¿no? Se implementan controles, ¿no? Siguiente. Y después de eso, entonces, tenemos que tener también apoyo de otros profesionales. A veces tenemos que recurrir al psicólogo, ¿no? Al asistente social, ¿no? A otros miembros del equipo, a la enfermería, obviamente, ¿no? Y a otros miembros, el médico de atención primaria y otras especialidades para que nos den el apoyo. La siguiente. Y con eso se revisa el plan terapéutico anualmente. La siguiente.
Muy bien, y regresamos a lo mismo, que lo que nos interesa es prevenir complicaciones y optimizar la calidad de vida. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos una tablita, esto está en español, este es de una guía anterior que estaba traducida por completo, ¿no? Entonces al español, y ahí está, ven los controles que tienen que hacerse en la primera visita, en las visitas de seguimiento trimestral y las visitas anual, ¿no? De cada cosa. Hay cosas que parecen muy obvias, como que se revisen los pies por lo menos una vez al año, pero a veces, por el tema del tiempo, la organización, la falta de recursos, a veces ni una vez al año se hace la revisión de los pies, ¿no? En Canadá hicieron la data de los pacientes que les habían amputado la pierna encima de la rodilla, supracondilia, menos del 40% les habían explicado cómo cuidar sus pies y ya tenían una pierna menos, ¿no? Entonces, y era en Canadá, ¿no? Un país desarrollado del primer mundo con mucha, ¿no? Entonces, menos del 40% de los pacientes diabéticos amputados jamás les enseñaron cómo cuidar sus pies, ¿no? Entonces eso habla de que a veces no prestamos atención a todas estas normas. Entonces los ítems de la norma tratan de hacer un chequeo. Entonces, si vemos los componentes, son los datos de la historia clínica: antecedentes de la diabetes, antecedentes familiares, revisión de cada una de las complicaciones, ¿no? O comorbilidades del paciente, otras patologías, no solamente referidas a diabetes. La siguiente, el tema de hábitos de estilo de vida, ¿no? El tema de las vacunas, ahí incluimos ahora lo del COVID, ¿no? Y el uso de tecnología. Este es otro aspecto bastante resaltado en la guía americana, ¿no? En otros países, no solo del primer mundo, sino en otros países de nuestra región, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Digamos, a los pacientes, todos los diabéticos tipo 1 les dan su glucómetro y les dan tiras reactivas, ¿no? Pero nuestros hospitales a veces no están en la posibilidad de siquiera garantizar los medicamentos. Entonces, a veces no hay posibilidad de darles glucómetros o tiras reactivas, pero es importante tener controles de glucosa para poder esto, ¿no? Y si hay más recursos, tenemos elementos nuevos, como son los monitores continuos de glucosa, ¿no? Que hay varios tipos. Vamos a evaluar parte de esas novedades también. Y finalmente el tema de los pacientes que usan insulina, las bombas de infusión de insulina, que también en Colombia las proporciona para los niños con diabetes tipo 1, ¿no? A todos los niños el Estado garantiza la presencia de bomba de infusión de insulina, por ejemplo, ¿no? Y hay otros países que de alguna u otra forma han logrado mejorar la cobertura, ¿no? Entonces, es posible cuando hay, digamos, participación de las autoridades. Y nosotros como médicos no necesariamente tenemos que incursionar en política, pero sí podemos promover, digamos, que se cautelen los derechos de las personas con diabetes, ¿no? Y se tengan mayores recursos para llevar mejor la enfermedad. Entonces, el tema del monitoreo continuo de la glucosa, ¿no? Y el tema de los glucómetros son opciones nuevas que podemos tener para el manejo de la diabetes. La siguiente. Entonces, también hay que evaluar el tema conductual, emocional de los pacientes con diabetes. Es importante hay muchos trastornos. Al inicio solamente eran trastornos de ansiedad y depresión, pero ahora hay patologías, cerca de 10, digamos, entidades asociadas a la esfera mental, asociadas a la diabetes y sus complicaciones. La siguiente. El examen físico, que debe ser completo, ¿no? Muy bien. La siguiente. La evaluación de laboratorio, el mínimo debería incluir, obviamente, la hemoglobina glicosilada, que es 3 meses si el paciente está mal controlado, o cada 6 meses si el paciente está bien controlado, un perfil de lípidos anual y obviamente las pruebas de función renal. La vitamina B12 en aquellos pacientes que usen metformina por largo plazo y sobre todo si sean adultos mayores, porque hay una mayor tasa de deficiencia de vitamina B12, ¿no? Y bueno, evaluaciones de complicaciones, la evaluación de función renal, la depuración de creatinina y el fondo de ojo. Bueno, la siguiente. Entonces, todo esto son los integrantes de nuestra evaluación y plan terapéutico, y muchas veces tenemos que recurrir a otras especialidades. La siguiente. Entonces, para ello se ha diseñado, ¿no? Bueno, estas son las condiciones que nos preocupan mucho, que son el tema de la hipoglicemia. Muchas veces los pacientes abandonan el tratamiento porque hacen hipoglicemia. Entonces,
Si el paciente tiene daño renal, tiene daño hepático, tiene problemas de la esfera mental, es muy ancianito, o tiene un cáncer, entonces las medidas de control tienen que ser más relajadas. No podemos intentar que un ancianito de 80 años que tiene daño renal y que no ve bien, ¿no?, tenga una glucosa de 80. En pacientes que son vulnerables o que tienen alto riesgo de hipoglicemia, con que su glucosa esté entre 100 y 180, o otros dicen entre 120 a 180, es un nivel de glucosa aceptable para evitar las hipoglicemias. En personas con estas complicaciones hay que evitar el uso de sulfonilurias, ¿no? Y si se usa insulina porque no hay otra opción, tratar de usar la dosis más bajita de insulina posible, ¿no?, para evitar la hipoglicemia. Medicamentos que tienen alto riesgo de hipoglicemia, tratar de evitarlo, ¿no? Las opciones modernas, obviamente aquí son los SGLT2 y los GLP-1, que tienen menor tasa o casi nulo riesgo de hipoglicemia, pero que el costo podría ser una limitante. La siguiente. Entonces, estas son las interconsultas obligadas para nuestros pacientes: el oftalmólogo para el fondo de ojo, la planificación familiar, el tema de la nutricionista. Tenemos en otros países, en Estados Unidos, educadores en diabetes. No tenemos en nuestro país educadores en diabetes. Las enfermeras, los nutricionistas y los mismos médicos a veces desempeñan esta función, pero hay profesionales de este tipo, educadores en diabéticos en diabetes, que no tenemos en nuestro país, odontólogos, ¿no? Digamos, y los psicólogos, obviamente, que participan en el manejo. La siguiente. Entonces, como verán, entonces la evaluación no es solo medir la glucosa, ¿no? La evaluación es completa, esto demanda un tiempo, pero en la primera consulta se debiera ser escrupuloso en registrar todos estos datos, ¿no? Luego viene el tema de los cambios de conducta, ¿no?, y el bienestar para mejorar los resultados finales. Esta también es uno de los aspectos que tiene un número abundante de recomendaciones, 52 recomendaciones y más de 300 referencias, ¿no? La siguiente, si lo vemos, está enfatizado ahí el tema nutricional, ¿no? Y ustedes ven ahí cada ítem con su grado de evidencia, ¿no? Y ven que la mayoría de evidencias son grado A, grado B, muy poquitas son grado E. Lo que se enfatiza es obviamente que debemos enfatizar en la cantidad de carbohidratos, preferentemente de carbohidratos complejos, no carbohidratos simples, disminuir los contenidos de grasa saturada, aumentar los de grasa monoinsaturada, limitar el contenido de proteínas en aquellos pacientes que tienen daño renal, aumentar el contenido de fibra, frutas y verduras. En fin, cada una de estas evidencias está con grado cada recomendación va con su grado de evidencia. La tabla es muy completa. La siguiente, ítem por ítem, va tomando todos estos contenidos. La siguiente. La siguiente. Bueno, con respecto al alcohol, ahí solo mencionar que no está prohibido que los pacientes con diabetes consuman alcohol, ¿no? Pero en consumo moderado, ¿no? Entonces, es una pregunta que siempre los pacientes hacen, ¿no? Digamos, doctor, en mi cumpleaños, entonces sí se puede ingerir bebidas alcohólicas en cantidades pequeñitas, salvo que haya alguna contraindicación por otra condición médica o el medicamento aumenta el riesgo de hipoglicemia. Estas son... bueno, recomendaciones para derivar a un paciente al profesional de salud mental, ¿no?, parte del bienestar también de los pacientes. La siguiente, identificar. Y aquí entramos a esto que también es importante, ya los objetivos de manejo de la glucosa. Los objetivos, cómo nosotros personalizamos la glucosa. Digamos, habíamos mencionado que en una de las actualizaciones anteriores se puso 7% de hemoglobina glicosilada como la meta. La siguiente, pero esto debe ser acomodado a nuestro tipo de paciente. Entonces vemos que a cada nivel de hemoglobina glicosilada se le asocia un nivel promedio de glucosa, pero digamos esa glucosa es la glucosa de ayunas y también la glucosa postprandial. Entonces una hemoglobina glicosilada de 5 equivale a casi 100 miligramos de glucosa, y por cada 3 puntos de hemoglobina glicosilada más o menos suben 100 miligramos los niveles de glucosa. Digamos que el 8 casi es 200, el 11 casi es 300. Entonces, estos son los niveles promedio que deberíamos tener en mente cuando evaluamos o interpretamos los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no? Obviamente con una buena metodología. La siguiente.
Pero también tenemos la novedad que se menciona muchísimo, es el monitoreo continuo de la glucosa. Y verán que los reportes, hay aparatitos que miden, el glucómetro nos da solo una medición digamos, en el momento que pinchamos, pero tomarle 4 o 5 o 6 veces a nuestros pacientes hospitalizados la glucosa, sobre todo cuando están con hipoglucemia, el paciente a veces se aburre, ¿no? Pues si es por poco tiempo, por una enfermedad aguda, puede que lo acepte, pero si necesitamos hacerlo meses o años para tener un buen control, sobre todo en aquellos que usan insulina en múltiples dosis o son diabéticos tipo 1, que usan algunos hasta bombas de infusión de insulina, entonces los monitores continuos de glucosa son una opción. Siguiente. Entonces estos aparatitos nuevos, entonces tienen muchos parámetros, acá están todos los parámetros que pueden ofrecernos estos aparatitos, pero el más famoso se ha vuelto el número 8, que dice tiempo en rango. ¿Cuál es el rango que esperamos normal para un adulto con diabetes sin complicaciones? Es que su glucosa esté entre 70 y 180. Eso se llama rango normal. Y al tiempo que permanecemos, porque estos aparatitos pueden medir la glucosa en forma continua, digamos, durante 24 horas la glucosa, y inclusive hay aparatitos que pueden programarse para que lo midan los profesionales hasta por 14 días continuo, ¿no? Y se retira y se descarga como un mapa o como un holter. Entonces, y en el caso de los profesionales o en el caso de los pacientes, los monitores continuos son como los celulares, no necesitan desconectarse, simplemente muchos de esos aparatitos se sincronizan con el celular, con una aplicación y pueden derivarle la información de su monitor continuo a su celular sin cables, ¿no? Por tecnología inalámbrica, o a su laptop o a su médico, por último, que se encuentre en otro lugar, ¿no? Podemos poner información de distinto tipo. Entonces, estos aparatitos, entonces el parámetro más importante es el tiempo en rango, el tiempo en el cual permanece con esta glucosa entre 70 y 180. Entonces, siguiente. Entonces, digamos, en la primera barrita, que sería donde dice diabetes tipo 1 y tipo 2, la meta del tiempo en rango es que esté en el 70%, con esas glucosas normales. Aceptamos que esté con la glucosa alta aproximadamente un 25%, o sea, encima de 180, más del 20%, y encima de 250, más del 5%. Y para abajo, las hipoglicemias deberían ser menos. Menos de 70, vemos ahí 4%, y menos de 54, que es hipoglicemia severa, menos del 1%. Pero eso puede cambiar si estamos frente a una embarazada, si estamos ante un ancianito o una persona que ha tenido hipoglicemias anteriores, ¿no? Entonces, si es un embarazo en una diabética tipo 1 que usa insulina, o si es un embarazo en una diabética gestacional. Entonces, el tiempo en rango va a cambiar dependiendo del tipo de paciente. Entonces, y estos aparatitos pueden ser programados para eso. Entonces, así como hay gente que es está muy pendiente de las nuevas celulares, las nuevas tecnologías, estos aparatitos han evolucionado dramáticamente. Y vamos a explicar un poquito brevemente algo de esto en adelante. La siguiente. Entonces, aquí hay un ejemplo de un paciente, por ejemplo, ¿no? que digamos, su tiempo en rango, ¿no? Le salió 47, ¿no? Entonces, para este paciente que tenía digamos, la meta era 70, estaríamos fuera de control. La siguiente. Pero estos aparatitos no solamente dan el tiempo en rango, sino también dan curvas, ¿no? Por ejemplo, una curva de un día, la siguiente, pero también puede dar la curva de toda una semana. Entonces ven ahí en amarillo las hiperglicemias y en rojito los valores de hipoglicemia. Entonces, estos aparatitos en nuestro país ya tenemos monitores continuos de glucosa, ¿no? Que son relativamente asequibles, ¿no? Para poder hacer estas evaluaciones, ¿no? Y nos dan parámetros más ricos que solo una glucosa. Algunos que los pacientes pueden adquirir para su uso personal, vamos a mencionar, y hay otros que utilizan los médicos que tienen ya como decimos, como los cardiólogos tienen el Holter o el mapa, también hay una especie de mapa para 14 días para este tipo de controles, pero hay aparatitos personalizados para cada paciente. Entonces, el costo sí es un poco más alto que un glucómetro,
pero dan información muy rica. Digamos, en los pacientes que usan insulina, esta debería ser, es la recomendación actual, es que los pacientes que usan insulina, sean diabéticos tipo 1 o tipo 2, si son múltiples dosis de insulina, si están en posibilidad de adquirir un monitor continuo de glucosa, sería una buena opción para mejorar su control y evitar las hipoglicemias. Estos aparatitos tienen alarmas, ¿sabes? La siguiente. Vamos a ver eso un poquito más en la parte de tecnología. Y estas son algunas condiciones respecto a cómo se personaliza la hemoglobina glicosilada. Y vemos ahí características del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente diabético que, digamos, está más o menos controlado, pero tiene un cáncer terminal muy avanzado por un cáncer de páncreas o un cáncer de pulmón, durante su expectativa de vida no es muy alta, no es muy adecuado exigirle que tenga glucosa de 80, de 90, ¿no? Con que el paciente no pase más de 200 miligramos de glucosa o una hemoglobina glicosilada no pase de 8, ¿no? Estamos, digamos, relativamente tranquilos. Entonces, esta tablita personaliza las características del paciente, pero también del entorno social. Por ejemplo, si es un paciente que no tiene hijos, que no tiene familiares, entonces que nadie le cocina, ¿no? Que vive solito, que está abandonado, entonces que no hay quien le proporcione muchas condiciones, podemos relajar o flexibilizar un poquito las metas. No podemos aplicar las mismas metas para todos los tipos de pacientes. Lo que busca esta tablita es personalizar las metas de acuerdo a las características. Si el paciente es muy joven, podemos ser más estrictos. Si es muy ancianito, tenemos que ser un poquito más relajada la meta de control. Entonces, hay recomendaciones específicas para cada tipo de paciente. La siguiente. ¿No? La siguiente. Muy bien. Entonces, en general, de 80 a 130 la meta para los pacientes que recién empiezan, y la postprandial menos de 180, ¿no? Y la hemoglobina glicosilada 7, que es para la mayoría de los pacientes, pero como les digo, esto puede cambiar de acuerdo al tipo de paciente. La siguiente. Bueno, ya habíamos dicho hipoglicemia menos de 70, severa menos de 54, y también aquellas pacientes que hacen síntomas, ¿no? Recordar que la hipoglicemia tiene, con 70 el paciente empieza a sentir sudoración, temblor, nerviosismo, que son los del sistema nervioso simpático, y menos de 54 ya empieza la deprivación del sistema nervioso. El paciente empieza a sentirse un poco más fatigado, ¿no? La siguiente. Bueno, esta es la parte de tecnología. La siguiente. Entonces, se debe personalizar los aparatitos para medir la glucosa. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Hay algunas sustancias que pueden alterar las lecturas de la glucosa, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, el ácido úrico, el paracetamol, que es de uso frecuente, puede alterar las lecturas de los aparatos que miden glucosa, ¿no? Entonces hay que tener consideración si hay algunos de estos factores que pueden darnos resultados que no concuerdan con el valor, el esfuerzo que hace el paciente con su dieta, con sus medicamentos, ¿no? La siguiente. Entonces hay distintos aparatos para medir la glucosa, ¿no? Desde los glucómetros hasta los monitores continuos, y hay otros que están en experimentación o en desarrollo, ¿no? La siguiente. Entonces, de los monitores continuos de glucosa, hay dos grupos. Uno que se llama en tiempo real, ¿no? Que transmite en forma directa, sin que hagamos nada, la información desde el aparatito que está midiendo hasta nuestro celular, hasta nuestra computadora, hasta otra pantalla, sin que nosotros no hagamos nada, son en tiempo real. Y el otro aparatito que es de escáner intermitente, que es que uno, así como cuando uno va al centro comercial y le pasan el código de barras por una lectora y sale el precio directamente en la máquina registradora, estos aparatitos uno puede, si está ya con la aplicación, lo puede pasar el celular encima del sensor sin tocarlo, y automáticamente le transfiere los datos. Eso se llaman de scanning intermitente, ¿no? Y los profesionales que se colocan, ya el médico lo carga como un mapa y luego descarga los datos. La siguiente.
Entonces aquí tenemos, ¿no? La diferencia entre el del tiempo real y el del scanning es que el tiempo real tiene tres componentes. Uno que mide el azúcar, que va pegado a la piel, es un catéter con un aparatito. Un segundo aparatito que es el que transmite los datos y un tercer aparatito que hace la lectura, que puede ser un celular o un reloj, también un smartwatch, para ver los niveles de glucosa, ¿no? O puede ir al celular la información. Y el de registro intermitente solo tiene el aparatito que registra y lo podemos conectar a un monitor o si no directamente al celular, ¿no? Digamos, y uno tiene cada cierto tiempo, le pasa el aparatito y puede mejorar pues, se transfieren los datos, ¿no? Entonces hay que, cada cierto tiempo hay que pasar para actualizar los datos y poder transferir los datos. Estos aparatitos últimos han mejorado con las alarmas. El mejor es el tiempo real, el primero, pero es un poquito más caro. La siguiente. Bueno, en el tema de obesidad, la tendencia moderna también es a entender que la diabetes no se puede mejorar si no se mejora la diabetes, ¿no? O el tema del peso. Siguiente. Y hay muchos medicamentos para el manejo de la obesidad, pero la pérdida de peso con medicamentos es digamos, moderada, de 5 a 10%. Digamos, no había medicamentos que pasen más del 10% de pérdida de peso, ¿no? Ese es el rango adecuado o lo máximo que bajan, ¿no? La cirugía para pacientes con obesidad mórbida o obesidad moderada, el punto de corte ha ido bajando, ahora tenemos hasta 30 y ya no hablamos de cirugía bariátrica, sino de cirugía metabólica. La siguiente. Entonces, de las novedades es que de los nuevos medicamentos, un análogo de GLP-1, que es la semaglutide, es la que ha logrado uno de los mayores avances en la pérdida de peso. De hecho, es uno de los fármacos, ¿no? que digamos, están usando más para el manejo de obesidad. La siguiente, la desventaja es que, bueno, es el costo, ¿no? Y que es inyectable. Entonces, semaglutide es la más opción y la otra opción es liraglutide. Siguiente, las otras opciones que ya teníamos en el mercado, este es el estudio STIP1, que habla de semaglutide. La siguiente, las otras opciones, fentermina, orlistat, que eran los otros medicamentos que teníamos en el mercado. Siguiente, todas con pérdidas similares de peso. La siguiente. La cirugía bariátrica, ahora ha cambiado hacia la cirugía metabólica, hace perder peso y en muchos casos normaliza la glucosa. Hay muchos pacientes que usaban insulina, entonces ya no usan. Y se ha acuñado el término de remisión de la diabetes, remisión de diabetes tipo 2, ¿no? Si es que la pérdida de peso es tan importante que puede hacer que no requiera ningún medicamento, ¿no? Obviamente esto no borra las complicaciones que el paciente puede haber desarrollado antes, ¿no? Pero puede normalizar mucho de la función de la célula beta pancreática, ¿no? Entonces, y mantener niveles estables de glucosa sin ningún medicamento. La siguiente. Esto no está en la guía, pero ha sido mencionado en el Congreso de la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Es un nuevo medicamento que es como una incretina dual, ¿no? Que actúa sobre tanto el GLP-1 como el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, o sea, dos incretinas, y tiene efectos positivos sobre la glucosa y sobre el peso, ¿no? De hecho, en un último estudio encontraron una pérdida de peso de más del 20%, que ninguna droga lo máximo que habían bajado de peso era del 10%, pero 20%, entonces muy probablemente a medida que surjan nuevos estudios que confirmen este hallazgo, probablemente aparezca en la guía en diciembre de este año, en la guía 2023, ¿no? Entonces faltan poquitos meses para que salga la próxima versión, la siguiente. Este es otro medicamento también en evaluación, no está en la guía, probablemente aparezca en las siguientes, es un análogo de la milina, otro péptido pancreático que mejora también el tema del peso y eventos cardiovasculares. Siguiente. Esto es lo que la mayoría quiere saber, el tema de fármacos, tratamiento farmacológico, la siguiente. Bueno, para los diabéticos tipo 1, la insulina es el tratamiento de estándar. Siguiente. La siguiente.
Entonces, hay muchas opciones para nosotros en muchos de nuestros hospitales todavía manejamos jeringas y frascos de insulina, pero la tendencia es a ofertarle los lapiceros de insulina a los pacientitos porque eso hace más, mejora la adherencia y mejora el grado de control de los pacientes, ¿no? La siguiente. Pero también no solamente tenemos insulinas inyectables o sean rápidas o lentas en distintos esquemas que se pueden combinar para mejorar el control de la glucosa. Las insulinas modernas, los análogos de acción prolongada con los análogos de acción ultracorta, o las insulinas clásicas, la insulina NPH, la regular o cristalina, que se pueden aplicar en múltiples dosis, sino que también tenemos aparatos, sistemas de administración automatizada de insulina, las bombas de infusión de insulina, la siguiente, que tienen un costo alto. Este es uno de los aparatos más modernos que incorpora no solo la bomba de insulina, sino un monitor continuo de glucosa, ¿no? Que transmite esos datos y podemos tener una especie se programa la máquina para que ajuste los valores de glucosa según los niveles de glucosa que vaya recibiendo. Entonces esto casi imita a lo que vendría a ser un páncreas artificial, ¿no? Hay algunas atingencias a esto. Primero es que, por ejemplo, los monitores continuos de glucosa no miden glucosa sanguínea, sino miden glucosa intersticial. Y puede haber entre 5 a 10 minutos de retraso. Entonces, por el momento, estos aparatitos, cuando uno detecta una alarma que está la glucosa baja, hay que comprobarlo de todas maneras con una medida en el dedito. Entonces, la tecnología va a ir mejorando y en algún momento vamos a superar ese pequeño retraso de 10 minutos de los monitores continuos de glucosa y la integración con las bombas de infusión subcutánea de insulina, ¿no? La ventaja es que este aparatito prácticamente hace que uno porte la insulina todo el tiempo y puedes conectarse fácilmente para que el paciente se bañe o haga otras actividades, ¿no? Sin necesidad en ese momento de estar conectado a su bombita el tiempo que va a hacer su actividad física, ¿no? O a bañarse. La siguiente. Entonces, pero el costo, finalmente tenemos para los diabéticos tipo 1 lo que son la cirugía, el trasplante pancreático, o el trasplante de células beta, o muchas variantes que se pueden ofertar a los diabéticos tipo 1. Esto está un poco limitado en nuestro país. La siguiente. Y esto es ya el manejo para diabetes tipo 2. Hay muchísimos fármacos, pero como te digo, dos son los que prevalecen, los SGLT1 y los análogos de incretina. La siguiente. Entonces, la siguiente, vamos a ver los más importantes, metformina, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Reduce peso, menos hipoglicemia, muy barata, ¿no? ¿Cuál es el problema? En rojito, la deficiencia de vitamina B12. La siguiente. Entonces, pero durante años ha sido la terapia de primera línea. Ahora comparte ese lugar con los GLP-1 y los SGLT2. No está borrada de primera línea, pero aparentemente no tiene los beneficios cardiovasculares que sí tienen las otras drogas, ¿no? Aquí tenemos ya el terapia, el otro primera línea, los GLP-1, las incretinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja principal? Es que disminuye los eventos cardiovasculares mayores, infarto en miocardio, muerte cardiovascular, ¿no? Stroke no fatal, ¿no? Que son los MACE, ¿no? Los eventos cardiovasculares mayores. No tiene efecto sobre insuficiencia cardíaca, muy pobre efecto sobre problema renal, ¿no? Principalmente beneficios netamente cardiovascular, ¿no? ¿Qué otro beneficio tiene? El peso. Muchas de estas incretinas se usan solo para bajar de peso, ¿no? Y el costo sí es un poco alto. Entonces, principal ventaja cardiovascular, segunda ventaja peso, principal desventaja costo, ¿no? Siguiente. Tenemos los SGLT2, estos medicamentos que bloquean la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. Los más representativos son empaglifosina y dapaglifosina que hay en nuestro país. No tenemos canaglifosina ni ertuglofosina. ¿Cuáles son sus ventajas? Disminuyen eventos cardiovasculares, probado en muchos estudios, lo va a reforzar la próxima semana el doctor Lapa. Se pueden usar en pacientes con falla cardíaca aunque no tengan diabetes, ¿no? Y disminuyen el daño renal, ¿no? Entonces, entonces son indicación clara en los pacientes
diabéticos que tienen problemas cardiovasculares o que tienen problemas renales, ¿no? Y el costo sí es un poco alto, ¿no? Pero está mucho más bajo que los análogos de incretina o los GLP-1, ¿no? Entonces, de todas maneras, en nuestro país sí se usan mucho y de hecho ya no lo recetamos solo los endocrinos, sino muchos de los cardiólogos también ya lo están incorporando por las evidencias que no solamente afectan a población diabética, sino a población no diabética. Entonces, considerar una buena opción para pacientes cardiovasculares, sobre todo con falla cardíaca, falla renal, los SGLT2, ¿no? Como una opción de tratamiento. La siguiente. Acá está, digamos, el mecanismo de acción. Se bloquean los sin transportadores de glucosa, glucosa sodio, ¿no? Tipo 2 a nivel de túbulo contorneado proximal, y con eso se aumenta el consumo, la eliminación de azúcar, o sea, aparece azúcar en orina. Pues muchos pacientes se asustan: doctor, me han salido 5 cruces de azúcar en orina, pero tu glucosa en sangre está normal, no te preocupes, es efecto de medicamento, es efecto glucosúrico. La siguiente. Pero el riesgo son las infecciones urinarias, ¿no? Los otros fármacos que también son relativamente modernos o nuevos son los de P4, bajan la glucosa en forma modesta. La ventaja es que no producen hipoglicemia, no son neutrales sobre el peso, ni suben ni bajan de peso, un costo relativamente alto también, pero no tienen ningún beneficio cardiovascular. Pero la ventaja, ¿en qué pacientes se pueden usar estos pacientes? En pacientes que tienen daño renal, porque se pueden usar con depuraciones muy bajas para mejorar la glucosa, pero no mejora cardiovascular nada. Entonces, sobre órgano blanco, no, sí se pueden usar en pacientes con falla renal, porque se pueden usar algunos de ellos con... ¿Cuál es la desventaja? Que no se pueden usar algunos de ellos en falla cardíaca, por ejemplo. Uno de ellos tuvo saxaglitina, aumentaba el riesgo de falla cardíaca, ¿no? Siguiente. Sulfonilurias son los medicamentos antiguos, igual que metformina, glibenclamida, glimepirida, son los más representativos, aumentan peso, mucho riesgo de hipoglicemia, ¿no? Costo, la mayoría son baratos, son muy baratos, ¿no? Glibenclamida es muy barato, ¿no? Glimepirida un poco menos, pero igual son medicamentos baratos y asequibles, ¿no? Entonces, para pacientes que no tienen muchos recursos, sulfonilurias y metformina es la opción. La siguiente. Y las tiazolininas, que ya casi no usamos mucho, tuvieron problemas de edemas, algunas falla cardíaca, por eso están en rojito la falla cardíaca, y hacían subir de peso, ¿no? Al principio, durante los primeros años, fueron muy promocionadas como efectos sobre lípidos, sobre presión arterial, pero un metaanálisis hicieron demostrar que tenían muchos problemas cardiovasculares y fueron retiradas la mayor parte de ellas, ¿no? Algunos pacientes que ya estaban usando, siguieron usando, ¿no? Pero ya es muy poquita la cantidad de pacientes que usan estos medicamentos. La siguiente. Entonces, esta es la guía, ¿no? Entonces, se parece a las guías de los años anteriores. La única variación es que en terapia de primera línea ya no es solo metformina. También es SGLT2, también es los análogos de incretina, los GLP-1, ¿no? Entonces, eh, vemos que después de eso interesa ver si el paciente tiene problemas de sobrepeso, riesgo de hipoglicemia y el tema de costos, ¿no? Pero principalmente va al sistema de prevención de complicaciones o comorbilidades, ¿no? La siguiente. Esto es lo mismo, siguiente. Entonces, el otro concepto que hablan es de inercia terapéutica, ¿no? O sea, el paciente, que dejamos los tratamientos que tienen más evidencia para el final. O sea, preferimos que el paciente use metformina y glibenclamida, y ya después, ya cuando el paciente tiene complicaciones, intentamos pasar a GLP-1 o a incretina, ¿no? Eso es cierto si es que el paciente tiene recursos, pero a veces el tema es el costo, que hace inaccesible. Pero digamos, si en algún momento se pudiese ingresar estos medicamentos a los petitorios, o si se tuviese la forma de abaratar los costos de estos productos, probablemente tendríamos una mayor aplicación de esta evidencia, ¿no? Hacia nuestros pacientes, hacerla más asequible, ¿no? En Estados Unidos también se tienen problemas hasta con la insulina, ¿no? Para acceder a las insulinas modernas, ¿no? No necesariamente es siempre hablar de inercia pura, sino que también es el tema de costos, lo que hace que a veces los médicos no puedan trasladar esta evidencia a la práctica, ¿no? La siguiente.
Pero las guías, la siguiente, entonces hablan de primera línea, ¿no? Lo que hemos mencionado, ¿no? Y si el paciente tiene entonces complicaciones cardiovasculares o enfermedad cardiovascular pura, ¿es GLP-1 o es GLP-2? Son equivalentes. Si uno no hay buena respuesta, puede ir a terapia dual con cualquiera de los dos. La siguiente. Si el paciente ya tiene falla cardíaca, los únicos que se usan en falla cardíaca, sean diabéticos o no diabéticos ya con la nueva evidencia, son los SGLT2, ¿no? Empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, son los medicamentos que tienen evidencia, ¿no? SGLT2 para falla cardíaca, no dar ningún otro tipo de los fármacos antidiabéticos para este tipo de pacientes, ¿no? La siguiente, si el paciente tiene daño renal, la siguiente, si tiene daño renal, principalmente microalbuminuria, los SGLT2 son primera línea, ¿no? Si no hay microalbuminuria, puede usarse cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, y se hace el seguimiento, reevaluación, sí puede usar terapia dual, inclusive con ambos, y se ha agregado un nuevo fármaco que también aparece en esta guía y se vamos a mencionar brevemente en la siguiente parte, es la finerenona, que es un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, ¿no? Que también ha disminuido disminución de progresión de daño renal, ¿no? Si el paciente tiene riesgo de hipoglicemia, no debemos usar insulina ni sulfonilurias, que son las que producen más hipoglicemia, ¿no? La siguiente, si el paciente tiene riesgo de sobrepeso, la insulina y las sulfonilurias y las glitazonas hacen subir de peso. Debemos usar preferentemente SGLT2, ¿no? Que hace bajar de peso, incretinas, los GLP-1, que son las que más hacen también bajar de peso. La siguiente, si el paciente no tiene muchos recursos, y las insulinas y las sulfonilurias y las tiazolinidonas, que también ya no se prescriben mucho, han bajado de costo bastante, son las opciones para esos pacientes, ¿no? La siguiente. Entonces, este es el esquema para el manejo. Entonces, el tipo 1, entonces en el tipo 2, principalmente SGLT2 y GLP-1, ¿no? Si el paciente necesita una terapia inyectable porque los controles son malos, los SGLT2, que son las incretinas, son la opción, la siguiente, y luego ya irían las insulinas, ¿no? Eso es si el costo lo permite, ¿no? La mayoría de veces, usamos de frente insulinas porque no tenemos acceso a los análogos de GLP-1, pero las guías modernas indican que la primera opción son los análogos de GLP-1. La siguiente. Siguiente. Bueno, lo que sigue ya son el tema de las complicaciones. Muchas de estas complicaciones ya van a ser tratadas la próxima semana con el tema de los estudios clínicos, de cardioprotección, nefroprotección, que están enfocadas las evidencias, pero vamos a dar algunas pautas. Doctor Sarabia, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Sí, se lo escucho, doctor. Sí, ya. Bueno, si deseas, podemos parar aquí un ratito o ya paramos ahí para hacer las preguntas para no pasarnos al tiempo. Lo que sigue en la presentación eran ya algunas pautas respecto a los estudios nuevos, ¿no? Que no puede ser tocado la próxima semana, pero dentro de las novedades, o sea, la actualización de junio de este año de las guías de la ADA 2022, enfatiza nuevos estudios sobre SGLT2, ¿no? Que demuestran, por ejemplo, los beneficios en falla cardíaca. A ver, puedes darle brevemente, pasa un poquito más adelante. Este es el tema de las insulinas. Siguiente, más adelante, más. Ya, el cardiovascular un poquito avanza más. Entonces, bueno, este es el nuevo esquema que enfoca a corregir todos los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? La presión, los lípidos, la presión arterial, ¿no? Y las drogas que mejoran
eventos cardiovasculares, que ya sabemos cuáles son, ¿no? La siguiente. Entonces, pásale rápido, ahí está. Entonces, estos son los estudios clásicos, el ACOR, ¿no? Sobre la presión arterial, la siguiente. Vamos a pasar brevemente hacia parte de las, diga más, avance. Entonces, las estatinas, las metas son tratar de 40 años para arriba, según las guías americanas, con atorvastatina por lo menos de 40, de 20 o de 40 miligramos, ¿no? Para los pacientes, la mayoría de los pacientes. Tener cuidado con los pacientes muy ancianos, que no hay mucha evidencia, de 75 años, considerar su riesgo para valorar si requiere o no estatina, ¿no? El tema de aspirinas, eso sí, no se debería usar en prevención primaria, sí se puede usar en prevención, sí se debe usar en prevención secundaria, ¿no? La siguiente. Y en cuanto a los fármacos que previenen, la siguiente, daño renal, entonces tenemos dos grupos, los análogos de GLP, siguiente. Entonces, solamente vamos a mencionar los títulos que el doctor Lapa ya mencionará la próxima semana. Vemos que algunos de ellos, no todos los GLP-1 tuvieron beneficios. Por ejemplo, no tuvo ningún beneficio, ¿no? Ahí ven igual, los resultados finales igual. La siguiente. Y los otros estudios con el resto de GLP-1 sí tuvieron beneficios. Este es el líder, siguiente. El Sustain, siguiente. ¿No? El Excel, ¿no? Entonces se ve un beneficio en la composición del evento mayor, la siguiente, ¿no? El Rewin, ¿no? Siguiente, Pioneer, siguiente, y la novedad son los SGLT2, ¿no? Principalmente por el componente de falla cardíaca, o sea, la actualización habla de falla cardíaca, siguiente, y estos son los estudios que, el EMPA-REG, que fue el estudio clásico, ¿no? Que demostró ventaja, ¿no? En muy poquito tiempo, ¿no? de beneficios sobre eventos cardiovasculares, y es la intriga cómo es que este grupo de medicamentos logra tan beneficios en tan poco tiempo, ¿no? Siguiente. Entonces, pero no fue solo con empaglifosina, sino con el resto de SGLT2. Aquí vamos con canaglifosina, ¿no? El estudio CAMA, siguiente, beneficios, igual con en el estudio de Claretini 58, la siguiente. Siguiente. El estudio Credence, siguiente. El DAPA. Y aquí vemos otro más, siga. Vamos, dos más. Lo que vamos es. Ahí está bien. Este es, por ejemplo, empaglifosina tiene dos estudios en falla cardíaca. Uno, el primero que es con fracción de eyección reducida, ¿no? Entonces, pero eran personas entonces que tenían y no tenían diabetes, con y sin diabetes incluidas en el estudio, y en ambas poblaciones se ve, ¿no? Beneficios en eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, sobre falla cardíaca, ¿no? Y la siguiente, sí, siga, nada más. Esta es la guía de insuficiencia cardíaca, la Asociación Americana de Diabetes. Siguiente, ha sacado una que se ha publicado en julio de este año, o sea, hace poco, la semana pasada, ¿no? Estos son los datos de esa presentación. La siguiente. Siguiente. Y estos son los estándares, la actualización, donde se presentan los nuevos estudios, ¿no? La siguiente. Esta es la actualización, la siguiente de la guía, y ahí habla de varios estudios, y uno de los más importantes es el EMPERO, con fracción de eyección preservada, es decir, insuficiencia cardíaca más leve o presintomática o asintomática o preinsuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, en este estudio, tanto en diabéticos como no diabéticos, también hubo mejoría en eventos cardiovasculares, ¿no? Aunque no se demostró en mortalidad, pero sí hubo un beneficio. Entonces los SGLT2 tienen estudios para falla cardíaca y también tienen estudios para daño renal, ¿no? En lo que seguía de las deposiciones, de las diapositivas, también hay estudios, ¿no? Nuevos que demuestran el beneficio sobre enfermedad renal. Entonces, la nueva, pero no solo con los SGLT2, sino también con finerenona, ¿no? Que es el otro medicamento. Entonces, ¿cuál es el resumen? Que tenemos entonces tres grupos de fármacos. En primer lugar, a la cabeza van los SGLT2, ¿no?
son orales y son, ¿no? Digamos, los que tienen mayores beneficios, no solo eso del corazón, falla cardíaca, insuficiencia renal, y los que siguen a la misma par sobre eventos cardiovasculares puros, son los análogos de GLP-1, y para daño renal en las cuales no se pueda usar SGLT2 está la finerenona, que es otro medicamento recientemente aprobado también por la FDA para el manejo de falla renal en pacientes diabéticos. Eso solamente es en falla renal, pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, no sé si podemos pasar a las preguntas, doctor Sarabia. Sí, doctor. Primero agradecerle por la excelente ponencia, una revisión exhaustiva que ha hecho usted sobre los estándares de cuidado de la diabetes, ¿no? Ha sido una revisión muy completa, creo yo, y creo que esa es opinión de todos los presentes. Felicitarle, doctor, por la excelente ponencia, la excelente revisión que nos ha hecho, ¿no? sobre estos estándares de cuidado y todas las recomendaciones que nos está brindando. Claro, Vamos a... Sí, doctor, díganos. Sí, bueno, como esta guía se actualiza todos los años, ¿no? Entonces, depende del público al cual, cuando uno la ve por primera vez, se asusta de tantas páginas que hay que leer, ¿no? Y tantos datos, tanta información, ¿no? Pero cuando uno ya ve estos datos, ya, digamos, en la práctica, ¿no? Y hay posibilidad de implementarlas, ¿no? Como hemos visto, no todas las recomendaciones necesariamente son costosas, ¿no? Y hay cosas que sí se pueden hacer y sí se deben hacer y no hacemos a veces, ¿no? Porque no tenemos el conocimiento y los conocimientos van cambiando, ¿no? Se van actualizando. Entonces los datos, muchas de las cosas que eran ciertas, ¿no? Ya no lo son hoy, ¿no? Entonces van cambiando. Entonces el propósito de estas revisiones es que implementemos, acomodemos, ¿no? La mayor parte de estas evidencias a nuestra práctica, ¿no? De ser posible, y le ofrezcamos la opción, porque muchos pacientes son móviles, no se quedan acá. Hay muchos pacientes que viajan también a otras ciudades, a otros países, ¿no? Y tienen opciones de traer, ¿no? Nuevos esquemas de tratamiento o manejar nuevos fármacos. No sé, ¿alguna pregunta? Así es, doctor. ¿Alguna pregunta de parte del público que quisieran formular al doctor Mío? Fernando, ¿estás ahí? ¿Podrás habilitar los micros, por favor? Sí, están habilitados los micros. Pudieron levantar la mano para poder hacer las preguntas. Listo, muchas gracias. Hasta que se vayan animando, doctor. Bueno, primero, la revisión ha sido muy completa, nos ha dado una vista amplia y exhaustiva, creo, sobre estos estándares de cuidado, ¿no? Recordarle a todos los oyentes que estos pues son guías que se actualizan o estándares que se actualizan anualmente, ¿no? Y nos permite a nosotros, no solamente los especialistas, los médicos generales y todos que quieran manejar diabetes o manejar este tema, ¿no? Actualizarse y estar en constante revisión del tema. Y yo quisiera hacerle una pregunta, doctor. ¿Cómo es la parte in vivo, ¿no? ¿Cómo es la realidad in vivo de cuando uno hace la práctica diaria, ¿no? En los hospitales públicos? ¿Cómo podemos ceñirnos a tratar de implementar la mayoría de estas recomendaciones? ¿Qué opinión tiene usted sobre ello? Claro, digamos, de las recomendaciones, probablemente la parte de fármacos, ¿no? Y la parte de nuevas tecnologías, un monitoreo continuo o bombas de infusión de insulina, probablemente no sea fácil de implementar porque tiene que tener recursos, ¿no? Para ello. Pero el resto de recomendaciones pueden ser llevadas, ¿no? Si uno empieza a actualizar sus propias guías, ¿no? Entonces, cuando uno revisa las estadísticas de nuestro país, por ejemplo, en la Federación Internacional de Diabetes hace una, digamos,
digamos, y la OMS tienen una relación de la realidad sanitaria de la diabetes por países, ¿no? Y, digamos, nuestro país figura como que no tiene un programa nacional de diabetes, ¿no? Entonces, no tenemos un programa nacional, tenemos una guía, perdón, guías de diabetes que se han implementado en MINSA, en MINESALUD, ¿no? Y en hospitales, hay muchos hospitales que tienen sus propias guías, servicios que tienen sus propias guías, ¿no? Pero no tenemos, digamos, el mismo categoría que tiene el Programa Nacional de Tuberculosis, ¿no? Que rige para todos los establecimientos, ¿no? Sean de MINSA o salud, se siguen las directrices muy. Entonces, yo creo que debemos empezar donde estamos, ¿no? Y los capítulos, por ejemplo, de la evaluación integral, digamos, el apartado 5 de la guía, ¿no? Entonces, el tema 1, que hace referencia a la parte de la organización de los cuidados del paciente con diabetes, ¿no? El tema del control metabólico, el tema del manejo del paciente pediátrico. En realidad esta guía incluye también, de las 400 referencias, más de 135 son referidas a niños, ¿no? Y otras 40 a adulto mayor y otras 30 a población gestantes. Entonces, muchas de estas recomendaciones tienen que ser divididas o compartidas. No se puede digerir toda la guía en un solo profesional, ¿no? Tiene que ser dividida a poblaciones específicas, ¿no? Porque, como le refería, los endocrinólogos somos muy poquitos, ¿no? La mayoría están concentrados en Lima principalmente y en las ciudades más grandes de la costa, ¿no? Y algunas ciudades importantes también de la zona andina, ¿no? Y muy poquitos en la zona de la Amazonía peruana. Entonces, se requiere que estas guías sean socializadas con todos los profesionales, con todo el equipo de salud, y no solo médicos, sino todos los profesionales de salud, para poder ir modernizando nuestras guías, ¿no? Hay más revisiones que comparan a otros países, ¿no? Digamos, en sus guías con las guías actuales, y todos tratan de incorporar. Entonces, cuando ellos hacen esta guía es para que hayan cambios también en la parte de asignación de presupuestos y también cambios en las políticas de Estado, ¿no? Entonces, hemos visto con la pandemia, digamos que cuando el tema es de bastante interés, ¿no? Puede hacer que se asignen recursos, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, y una de las cosas que más ha hecho que impacte en la asignación de recursos es la mortalidad. O sea, el COVID, digamos, ha costado casi a nivel mundial más de 4 millones de personas que han fallecido, ¿no? Pero la diabetes mata anualmente entre 5 a 6 millones de personas y la hipertensión casi 10 millones de personas, según el dato que nos refirió el doctor Miñante en alguna oportunidad. Entonces, las enfermedades cardiovasculares tienen un costo de mortalidad mucho más alto, pero no reciben la misma atención que lo ha recibido el COVID, ¿no? Entonces, a pesar de que son la principal causa de mortalidad durante décadas, ¿no? Y va a seguir creciendo. Entonces, obviamente es importante, no había otra opción que afrontarlo así con una forma enérgica el COVID, ¿no? Pero ha evidenciado que nuestros sistemas sanitarios no son muy buenos, ¿no? Tenemos que mejorarlos, ¿no? Y la participación mucho depende de los recursos, pero mucho también de organizar mejor los procesos, ¿no? Y aplicar, actualizarlos, estandarizar la forma como prestamos las atenciones a las personas con diabetes, ¿no? Entonces, en este caso, esta guía pone los ítems, ¿no? que debiéramos seguir, ¿no? Y que a veces por dificultades no se hacen, pero también es porque no se integran equipos, ¿no? O sea, más trabajamos por especialidades, pero no tenemos equipos o programas o sistemas organizados, ¿no? Digamos,
no hay debiéramos esforzarnos por consolidar, hacer las uniones, ¿no? Las sinapsis, ¿no? Los gaps para poder ensamblar, digamos, una cadena de servicios integrada para mejorar la calidad de vida de las personas. Diabetes, como se habrá visto, la industria farmacéutica ha desarrollado muchísimas pruebas de laboratorio y se están desarrollando nuevos fármacos, pero debiéramos tratar de acercar esas evidencias o esos fármacos a la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Hacer que estos beneficios cardiovasculares lleguen a mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, es el tema de que sean cada vez más asequibles, ¿no? No solamente los nuevos, sino los clásicos, obviamente, la insulina también, que a veces es un factor limitante en el manejo de muchos de nuestros pacientitos. Yo creo que aún en Estados Unidos había una revisión digamos, de un médico epidemiólogo del Hospital Johns Hopkins, que había evaluado en la vida real cuántas personas con diabetes y falla renal usaban SGLT2 o finerenona, por ejemplo, ¿no? Que estaba postulado en las guías modernas, y veía que todavía era muy baja la proporción. Entonces, ¿no? Entonces, aún en países en desarrollo, todavía, a pesar de que los estudios evidencian grandes beneficios, no hay un pequeño divorcio, ¿no? Digamos, entre lo que la evidencia manda o nos muestra, ¿no? Y todos quisiéramos tener ese tratamiento, pero el tema probablemente sea, por un lado, como lo mencionan en la mayoría de días, la inercia, que los médicos dejan para el final las mejores drogas, ¿no? Los mejores medicamentos, pero por otro lado el tema es el tema del costo, ¿no? Que siempre sigue siendo una limitante. Entonces, creo que hay que mejorar ambas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, disminuir el tema de inercia, pero por el otro lado también disminuir el tema de los costos, ¿no? Hacer más asequibles los medicamentos para que puedan llegar a mayor cantidad de gente, ¿no? Mayores beneficios y finalmente podamos detener el tema cardiovascular, ¿no? Pero en la mayoría de días las intervenciones en estilo de vida siguen siendo válidas, ¿no? Así es, doctor. Más bien, doctor, ¿qué opinión tiene usted sobre los pilares del manejo de la diabetes? Si nos podría dar una breve explicación, ¿no? Creo que ya hemos visto el impacto que tienen los nuevos medicamentos, pero hay estudios que ya se fueron realizados hace mucho tiempo que demuestran que los pilares no solamente son control de glicemia, sino otros más. ¿Nos podría dar un pequeño detalle de ello? Claro, o sea, eh, digamos, cuando uno analiza la mortalidad en los pacientes con diabetes, vemos que las crisis hiperglicémicas que se va a tratar en la tercera semana, ¿no? Propiamente dicha, y la hipoglicemia no son la primera causa de muerte. La primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y es por eso que dentro de la enfermedad cardiovascular el tema de los lípidos, ¿no? La dislipidemia, ¿no? El uso de antiagregantes plaquetarios, ¿no? Estas drogas que disminuyen eventos cardiovasculares por décadas han manejado el tema de las herramientas de apoyo que teníamos para manejar la enfermedad cardiovascular, ¿no? Pero no había más drogas, o sea, era solo estatinas, ¿no? Y eso ha sido, digamos, cuando veníamos el panel de expertos de tratamiento de las dislipidemias, el ATP1, el ATP2, el ATP3, el ATP4 y la modificación, finalmente cuando ya no salieron los ATPs, era el LDL, ¿no? Bajar el LDL lo más bajito, ¿no? Cada vez las pruebas empezaron con valores bien altos y empezamos con 180, 200 de LDL y hemos terminado con colesterol LDL de 60, ¿no? Y ya finalmente las guías americanas, la mayoría de sociedades cardiológicas y endocrinas, trataron de decir que
todos los pacientes de alto riesgo cardiovascular debieran usar estatinas como usar una aspirina, de forma continua, independiente de su nivel de lípidos. Entonces, la ADA recomienda esto para mayores de 40 años, ¿no? Entonces, si el riesgo cardiovascular es alto, 40 miligramos de atorvastatina o 20 de rosuvastatina, ¿no? Y para los que tienen más de 75 años, 20 miligramos si es que hay riesgo cardiovascular. Para los menores de 40 años, solo si tienen comorbilidad, o sea, si su tabla de evaluación de riesgo cardiovascular es alta, de más del 8 o 10%, entonces se puede dar estatinas, ¿no? También. Pero es a partir de los 40, ¿no? En cuanto a antiagregantes plaquetarios, la indicación es básicamente para prevención secundaria. En las guías anteriores se mencionaba siempre la prevención primaria, pero los riesgos del sangrado han hecho que la evidencia, los estudios que solo se esté indicada para prevención secundaria. Cuando el paciente ha tenido un evento cardiovascular, un infarto, un derrame, se pueden usar inclusive hasta terapia dual, ¿no? O hasta terapia triple, dependiendo del tipo de paciente que cumpla con los parámetros que se usaron en los estudios clínicos por hasta un periodo de 2 años, ¿no? Entonces, ya depende de las consideraciones que tenga ya el cardiólogo o el neurólogo, ¿no? Pero lo que se ha venido evidenciando es que estas nuevas drogas aportan. Muchos hablaban de que los SGLT2 eran una estatina moderna, una estatina nueva, ¿no? Entonces, lo que es estilo de vida sigue siendo válido, ¿no? Pero no tenemos estudios que impacten, digamos, en forma grande sobre la mortalidad, ¿no? El estilo de vida obviamente es importante porque disminuye obesidad y disminuye prediabetes, ¿no? O sea, y la producción de prediabetes a diabetes está probado, ¿no? Pero probablemente más que porque no tenga efectos porque no han sido evaluados. O sea, hacer un estudio clínico tiene un costo, ¿no? Y ese costo tiene que ser asumido por alguien, ¿no? Y generalmente la mayoría de estudios clínicos controlados, randomizados, son con estudios, digamos, tienen un costo alto, ¿no? Son multicéntricos, entonces, pero tenemos estudios epidemiológicos clásicos, ¿no? El estudio Framingham del corazón, el estudio de las enfermeras y otros estudios que han probado que los niveles de LDL se correlacionaban, ¿no? Entonces, pero un estudio de seguimiento, digamos que pueda competir con lo de las drogas o estilo de vida, no hay tanto, ¿no? Entonces, las evidencias prueban entonces de que tenemos que tratar de darle las opciones, por lo menos al paciente, ¿no? Si el paciente puede acceder a esos medicamentos, hacerle entender que al igual que las estatinas, hay efectos pleiotrópicos. No conocemos el mecanismo de acción de muchas de estas drogas nuevas, pero sí sabemos que hay evidencias, ¿no?, importantes en los eventos cardiovasculares, ¿no?, que es lo que promueven estas nuevas drogas, ¿no? Hay nuevos fármacos que vienen en camino, ¿no? Y la tecnología, por la otra parte, ¿no?, que como digo, nos está a veces sobrepasando, y muchos de nuestros pacientitos están más, sobre todo los diabéticos tipo 1, están más al día en cuanto a tecnologías que a veces los propios médicos, ¿no? Entonces, hay muchas novedades que a veces los pacientes están, y los médicos debemos estar a la par, ¿no? Debemos prepararnos para poder brindarles el soporte, sobre todo en lo que es los monitores continuos, que es lo que sí está entrando con más fuerza en nuestro país, ¿no? Así es, doctor. Muchas gracias más bien por aclararnos. No sé si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta, pueden levantar la mano. ¿Alguien, algún colega que quisiera hacer alguna pregunta al doctor mío? Bueno, doctor, creo que ya en aras del tiempo estamos desde las 7 con algunos problemas técnicos al inicio. Las disculpas del caso a usted y a los asistentes.
Gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado, habernos ilustrado con todo lo que nos ha informado usted y nos ha hecho llegar a todos. Esperamos poder contar con usted, doctor, para las próximas ponencias o cursos que podamos seguir realizando como Comité de Educación Médica Continua del Consejo Regional 9. Creo que no tenemos más preguntas también por el tiempo, doctor. Muchas gracias. No sé sus palabras para poder ir terminando este evento. Sí, bueno, creo que en general la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, ¿no?, están muy ligadas y esto nos ha hermanado más con las especialidades afines, ¿no? Digamos, en este caso con los cardiólogos, los nefrólogos, los médicos internistas, ¿no? Y nos es un llamado, digamos, a que la única forma de vencer estas enfermedades en el tiempo es con el trabajo multidisciplinario en equipo, ¿no? Que las enfermedades no conocen fronteras de especialidades, ¿no? Y que la única forma de tener una mejora en el panorama exitoso es trabajando juntos, ¿no? Seamos profesionales de salud, pacientes, ¿no? Y otros miembros de la sociedad, ¿no? Como lo ha probado la pandemia, solo con trabajos que congreguen distintos actores es probable que se obtengan mejores resultados para todos, ¿no? Entonces, yo creo que estos aprendizajes que hemos tenido de las evidencias, de las investigaciones, ¿no?, nos empujan a eso, ¿no?, a un trabajo conjunto donde se comparta la información y aprendemos nuevas competencias, ¿no?, para poder tener un resultado exitoso a largo plazo con estas enfermedades. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor, y muchas gracias a nombre del Consejo Regional 9, Colegio Médico de Ica, a nombre del decano, su junta directiva y a nombre del Comité de Educación Médica Continua. Esperamos poder seguir contando con sus ponencias para las próximas actividades. Gracias, doctor, y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias.